Buenas noches, aquí en Charlas de Ciencia nos encontramos con el escultor Pedro Francisco, que ya lo conocen ustedes. Es un escultor internacional que tiene obras muy interesantes, pero también es un hombre de fe. En Charlas de Ciencia hemos estado platicando de la creación del universo desde el punto de vista físico y filosófico, y no hemos entrado a la parte teológica porque no somos expertos en eso. Pedro Francisco ha estudiado profundamente la Biblia y me gustaría saber cuál es su punto de vista de la creación del universo. Nosotros pensamos desde el punto de vista filosófico que el Génesis está escrito para que lo escuche gente de su tiempo, y en el tiempo donde se escribe el Génesis, pues estamos hablando que la mayor parte de la población no sabía leer ni escribir, ni tenía un conocimiento amplio, ¿no? Y, y por el otro lado, los sacerdotes y la gente que escribía estos libros, pues se dedicaban toda su vida a estudiar. Y de alguna forma pensamos que el Génesis, desde el punto de vista de ciencia, está hecho en palabras que pudieran entender la gente. Esto es, que pudieran entender tanto un pastor, un agricultor o un hombre de la calle, etcétera, y no le podían hablar ahí de millones de años, etcétera. Entonces agarraron la escala de tiempo de 7 días y ahí en una forma de parábola van explicando cómo fue la creación. Pero eso es, te repito, visto el Génesis desde la filosofía y desde la ciencia. Nos gustaría mucho saber desde la fe, desde la teología, cuál es tu punto de vista de la creación del universo. Muy bien, Marco. En primer lugar, el libro de Génesis significa los principios, los orígenes, las semillas, podríamos decir también. Y establece, este libro de Génesis es un libro espiritual, como toda la Biblia, no es un libro de ciencia, no es un libro de literatura nada más, o de historias, es un libro que revela el corazón de Dios, el plan de Dios, la mente de Dios en relación al hombre. Es un libro que está lleno de metáforas, de parábolas, de hipérbolas, de figuras y sombras para poder entender lo espiritual. Por eso, si uno va con una mente científica, pues no va a poder compaginar lo mental con lo espiritual. Así que el libro de Génesis es inspirado por el aliento de Dios, por el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu que creó todas las cosas. Todas las cosas tienen un creador. No podemos pensar que el universo se hizo solo. Siempre que vemos una creación ordenada, hay detrás una inteligencia. Aún la vida solo la puede producir la vida misma. La vida no se produce de la nada, de la antimateria o de la materia inerte. Tú no puedes producir vida, ni los científicos podrán jamás de materia inerte producir vida. Y aun si tuvieran esa materia inerte con electricidad o esas cosas que han hecho teorías de esas, tendríamos que ver quién produjo esa materia y esa electricidad. También tiene una fuente. Entonces volvemos siempre a que hay un creador. Entonces, en ese aspecto, Génesis es muy contundente, porque desde que empieza, define exactamente quién creó todas las cosas. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está diciendo, en el Génesis, en el principio, está hablando del principio del tiempo, ¿verdad? Dios estaba en la eternidad pasada, y Él creó el puente del tiempo entre la eternidad pasada y la eternidad futura, que es el tiempo y el espacio, para llevar a cabo un plan que a Él le causó, de acuerdo a la Biblia, a Él le causa mucho deleite. Entonces, allí vemos que desde el principio Él revela su plan. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, es un Dios de propósito. Él no, como ningún creador, hace las cosas por nada. Siempre, si tú haces un armario, tú haces una cómoda,
tú haces los cajones para llenarlos con algo, ¿verdad? Tú haces un mueble, es que va a tener un propósito, una función. Entonces Dios creó el universo con un propósito. Creó el universo y creó la tierra con un propósito. Desde luego la inmensidad del universo es tan grande que a veces decimos, ¿cómo es posible que nosotros nos creamos algo en relación a Dios si somos una mota de polvo en esas dimensiones tan astronómicas? Sin embargo, tenemos que ver desde el punto de vista de Dios, desde el Espíritu, que precisamente Dios hizo el universo porque el Creador siempre en la obra se expresa a sí mismo. Es decir, nosotros vemos el universo. Dios nos hizo capaces de percibir el universo y de esa manera comprender la grandeza de Dios. Esa grandeza inmensurable, ¿verdad?, del universo expresa, tipifica a Dios mismo en relación a nosotros, que somos tan pequeños, pero que somos parte del propósito de Dios. Y en Génesis 1, 26 y 27, allí revela cuál es su intención. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra y sobre todo animal que se arrastra. Entonces allí vemos que ese es el plan de Dios, que el hombre dice, hagamos al hombre, pero tenemos que ver siempre las palabras que pone Dios, son perfectas en la Biblia, son con esa sabiduría asombrosa de Dios. Dice, Dios creó al hombre, pero luego dijo, hagamos al hombre. O sea, quiere decir, hay una diferencia entre crear y hacer. Crear es producir algo de la nada. Él creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también vemos la descripción de cómo creó al hombre. Pero cuando dice hagamos al hombre, eso es hacer. Hacer es hacer algo, producir algo a partir de una materia que ya está hecha, que ya fue creada y ahora hay que transformarla. Un ejemplo así práctico es, la madera fue creada por Dios, pero cuando yo uso la madera para producir algo, una silla, yo estoy haciendo algo con esa materia, con la madera. Voy a hacer una silla. Así que el hombre, cuando Dios dice hagamos al hombre, por un lado, pues ese plural hagamos, ¿verdad? Se está refiriendo al Dios triuno que conocemos en todos los cristianos, católicos y protestantes, que Dios es tres y es uno al mismo tiempo. Entonces dijo, hagamos al hombre, está revelando que ellos tres iban a llevar a cabo un proceso para producir algo a partir del hombre, a partir de la humanidad. La humanidad, el plan de Dios era saturarlo para que tuviera su expresión, su imagen y su semejanza, en el aspecto moral, en el aspecto de la santidad, en el aspecto de la creatividad, porque como somos creación de Dios, los seres humanos somos creativos, ¿verdad? Por ser creación de Dios. Pero nosotros jamás podremos crear de la nada como Él. Nosotros somos creativos. Fíjate que hay algo interesante, por ejemplo, hay gente que piensa que la ciencia y la teología son incompatibles y Kant encuentra algo muy interesante y hace un recorrido a través de la historia del pensamiento y habla que la ciencia ha separado al sujeto del objeto. Entonces nos hemos dedicado a estudiar al objeto y estudiar el cómo, pero lo independizamos del quién. Lo aislamos del sujeto y lógicamente si nosotros estamos estudiando siempre el cómo, difícilmente vamos a estudiar el quién, ¿no? El cómo nunca nos va a llevar al quién. Pero cuando se elabora la teoría del Big Bang y se va desde el Big Bang hasta la aparición de la vida, hay una serie de eventos que le llaman singularidades donde no se cumplen las leyes de la física. Y a esas singularidades, pues nosotros les llamamos milagro. Esto es,
La única forma de entender esas singularidades es que detrás de eso hay una intención, pero la metodología que hemos usado siempre es el cómo, y el cómo no nos lleva al quién. Kant hace un esfuerzo por relacionar objeto con sujeto y le echa la culpa a Aristóteles de haber hecho esas separaciones desde el inicio de la civilización, y todos nos hemos seguido por ahí, mientras que los orientales no hacen esa separación. Entonces para ellos pueden llegar más fácilmente a la ciencia y a la tecnología. Pero en la aparición de la física cuántica ha habido algunos fenómenos que se presentan que nos dicen que son fuera del espacio-tiempo. Esto es, fenómenos que no requieren el espacio-tiempo, como el caso de las partículas entrelazadas, el caso de la teoría del observador, que por cierto San Agustín lo define 2000 años antes que los físicos cuánticos. Y Schrödinger escribe sobre mente y materia y llega a una conclusión final de que la mente no está en el espacio-tiempo, sino en un espacio temporal, y no se atreve a ir más allá, ¿no? A un espacio atemporal. Y me vino a la memoria cuando hablas de que Dios crea el tiempo, y en algunas otras mitologías dicen el tiempo hizo esto, el tiempo. Hablan de la aparición del tiempo y coinciden con el Big Bang, porque antes del Big Bang no existe el espacio-tiempo, ¿no? En el momento del Big Bang estalla el espacio-tiempo. Estuvimos comparando con el Génesis y es casi la misma secuencia que viene, evidentemente, cuando te metes a la física, es sumamente más laborioso hacer el camino desde el Big Bang hasta la aparición del hombre. Pero la ciencia tiene que sacarse esas singularidades que los teólogos llaman milagro, porque en algunos puntos, si el fenómeno se hubiera seguido con las leyes de física, no se hubiera producido la vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso del enfriamiento, que fue un motivo de discusión muy fuerte con los filósofos y los teólogos, era que decían, necesitó haber un enfriamiento, pero no hay nada, ninguna fuerza que te lleve a un enfriamiento abrupto. Pero sin ese enfriamiento abrupto no existiría el hidrógeno, y no se hubiera producido el agua y no se hubiera producido la vida. Y como estas singularidades te vas encontrando una tras otra, tras otra, tras otra, que decía un cuate, mira, acepta mejor que ocurrió un milagro, que detrás de esto está el milagro de Dios, y no te rompas la cabeza explicando 1000 milagros para la aparición de la vida, ¿no? Porque, perdón, pero te interrumpí. No, muy buena tu intervención, porque dijiste algo muy cierto. La ciencia explica el cómo, pero la Biblia te dice para qué y por quién. Eso la ciencia no lo puede definir, no es su trabajo ni siquiera, no es su territorio decir por qué y para qué y por quién, sino cómo funcionan las cosas. Por eso son dos entes diferentes que pueden llegar a complementarse cuando aumente más el conocimiento. Mientras más conocimiento, más se complementa la ciencia, pero al final una cosa es la ciencia en la mente y otra cosa es la sabiduría en el espíritu. Son dos cosas diferentes. Entonces, fíjate, aquí es donde empieza lo interesante. Cuando entonces Dios le dice al hombre que coma del árbol de la vida, nosotros sabemos que el árbol de la vida, la fuente de la vida, es Dios mismo. Entonces le dice, mantén la comunión conmigo y serás saturado con la vida divina para poder hacerte a nuestra imagen y semejanza. Porque el hombre no tenía la imagen y semejanza de Dios, era una criatura de Dios, pero no era un hijo de Dios. Era como un joyero puede tener muchas creaciones en el aparador de anillos, esclavas, relojes, con su firma de Halston, pero sus hijos están allá en la trastienda. Ellos tienen una relación orgánica de vida y por acá están sus creaciones. Entonces, nosotros éramos su creación. En ese momento no había hijos de Dios en la tierra, ¿verdad? El hombre no estaba engendrado por Dios todavía, sino que era una criatura de Dios. Y en ese aspecto le dice, come del árbol de la vida para que se cumpla lo que yo quiero, pero del otro árbol que está también allí, no debes comer, que es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal.
Entonces el hombre se equivoca y come del árbol del bien y del mal. Fíjate qué interesante que el bien también está en un árbol equivocado. O sea, yo quiero que mi hijo sea bueno o yo quiero que mi hijo tenga una naturaleza y una vida divina. Es superior la aspiración a tener una relación con Dios, una vida divina, que ser bueno. Bueno no basta, bueno es limitado. Entonces, el hombre cae, ya conocemos la historia, pecó, como dice la Biblia, o sea, erró el blanco, eso quiere decir pecar. No fue un asunto de sexo ni esas tonterías que han dicho. No, no hay una manzana allí, por eso nomás hay que leer lo que está allí y buscar revelación. Entonces, el hombre desobedeció a Dios. Ese fue el pecado mayor del hombre. Se independizó de Dios y quiso ser igual que él, porque Satanás le dijo que si comía del árbol prohibido iba a ser igual a Dios, y Dios no quería que fuera igual a él. Así que el hombre, como no tenía todavía una constitución en su espíritu, no estaba saturado, no tenía suficiente discernimiento. Entonces fue engañado. Y cuando fue engañado, Dios le dijo, si comes del árbol equivocado, entonces morirás, morirás. No vemos que muere físicamente, pero lo que murió de Adán y Eva fue el espíritu. En ese momento, el espíritu que Dios se lo dio al hombre, como le dio el cuerpo y el alma al espíritu, el espíritu quedó apagado, quedó amortecido, porque el espíritu es como un iPhone. El espíritu Dios se lo dio al hombre como un iPhone para tener comunión con él, para tener comunión. O sea, la fuente de la comunión con Dios era Dios mismo radiando hacia el espíritu del hombre, que es un contenedor para contener a Dios, pero ahí se cortó el plan de Dios, se interrumpió y quedó frustrado temporalmente el plan de Dios. Entonces, Dios, cuando vio que el hombre había caído, se levanta una barrera entre Dios y el hombre por el pecado, y Dios le pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? O sea, allí muestra que ya no hay comunión entre Dios y el hombre por causa de la desobediencia del pecado. Entonces el hombre empieza a vivir del bien y del mal. Empieza a vivir por el bien y por el mal. Y así ha vivido toda la historia humana, ¿verdad? Y se va es más, es echado fuera del huerto del Edén para que no comiera ahora sí del árbol de la vida y viviera eternamente de una manera que iba a ser independiente de Dios de una manera eterna. Entonces esto era terrible. Entonces fue echado fuera y el hombre crea su propia cultura. El hombre ya no depende de Dios para el alimento, para la protección, para su seguridad, para su deleite, ¿verdad? Su disfrute con Dios, sino ahora el hombre busca su propia seguridad, su propio deleite y forma la civilización humana. Entonces el hombre empieza a cultivar su propio alimento, empieza a comer con él, por él mismo, empieza a hacerse su propia vivienda y pierde toda conciencia de Dios. El hombre empieza a vivir alejado completamente de Dios y Dios no tiene comunión con el hombre. A pesar de todo eso, como el hombre es creación de Dios, la mayoría de la humanidad tiende al bien, pero no puede hacerlo, no puede llegar a una felicidad. Nosotros vemos que a través de los siglos el hombre siempre ha sido un hombre que cultiva la muerte. Empezó el culto a la muerte, o sea, el hombre siempre está en guerra, siempre está en guerra. Siempre, creo que solo ha habido paz 25 años de toda la historia humana. En este último siglo hubo un espacio muy pequeño de 25 años más o menos que no hubo ninguna guerra. Pero toda la humanidad siempre ha habido guerras. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a vivir por el alma, empezó a vivir solo por los, diríamos, como animal. Ahora sí que como animal. Es decir, reaccionando a sus emociones, reaccionando a su voluntad, a su libre albedrío, a su mente caída. Y creó toda esta civilización que conocemos, donde el hombre se sustenta a sí mismo, ¿verdad? Independiente de Dios, y no entiende las cosas de Dios, no puede entender a Dios, no le interesa, no sabe, presiente porque tiene el espíritu todavía amortecido, pero está como el celular muy apagado, casi sin pila, podemos decir, no hay batería. Perdón. Así que la Biblia te va llevando, todos los demás libros de la Biblia, los 66 libros, te van llevando
¿Cómo Dios va a recuperar su plan? Esa es la esencia de Génesis. Su plan lo va a llevar a cabo. Va a hacer al hombre a su imagen y semejanza, pero no está hecho todavía. Pablo lo dice. Todavía hay quien predica. No, es que nosotros somos como Dios, ya somos a su imagen y semejanza. Todavía no, todavía no. Cuando vino Cristo, dijo, yo he venido a traer vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que está hablando de la vida Zoé. Dice, yo he venido para que tengan Zoé. A eso vino él, en primera, a pagar por el pecado por medio de su muerte redentora de la cruz, que la conocemos muy bien, pues la conocemos la historia. Pero el fin no era limpiar los pecados sucios del hombre, eso era un trámite necesario de limpiar los vasos de barro para llenarlos con la vida divina, que fue el plan original, y mezclar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo en el hombre, para que el hombre llevara a cabo el propósito de Dios. Entonces, ahora sí, desde el Nuevo Testamento, tú ves cómo Dios empieza a recobrar, sobre todo en el libro de Hechos, ya ves tú allí un trabajo que va llevando a cabo el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Ya es una obra, podemos hablar del ministerio espiritual o el ministerio invisible de Cristo. Cristo llevó un ministerio terrenal de 33 años y medio en la tierra, pero después de su resurrección, él lleva a cabo hasta la fecha un ministerio celestial, que es saturar a los creyentes, formar un pueblo, hacer un grupo de hombres, ¿verdad? No cuenta con toda la humanidad, obviamente, de acuerdo a la Escritura. No piensen o que pensamos los cristianos que un día todos vamos a ser cristianos, no. Pero sí, él está haciéndose un remanente, como dice la Biblia, que son los hijos de Dios saturados con esta vida divina, para que pueda llevarse a cabo el plan de Dios en la tierra, y él regresa a establecer el reino mesiánico, el reino teocrático en la tierra, para que haya justicia y amor. Ese es el plan de Dios. Claro. Fíjate que regresando un poco a Schrödinger, en el momento que Schrödinger lleva por la ciencia a concebir una mente atemporal, o sea, una mente independiente del espacio-tiempo, da por sentado que la mente es el punto intermedio o la conexión con el mundo atemporal, ¿no? Un mundo atemporal donde no hay un antes ni un después. Y habla algo muy interesante sobre la conciencia. Y él dice que la evolución no es a través de las teorías de Darwin ni de Lamarck, y explica por qué, ¿no? Y dice que quien genera la evolución es la conciencia, y que la evolución no siempre es progreso, sino que muchas veces es retroceso. Y la elaboración de la conciencia pues viene no solo de estar atentos a algo, sino viene ahí la voluntad, viene una serie de factores, todos en un espacio atemporal. Los neurocientíficos han tratado de ver dónde se anidan los pensamientos, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, los movimientos de una mano, de un brazo, de los oídos, etcétera, tienen una parte del cerebro donde lo pueden hacer. Sin embargo, los pensamientos no. Y los pensamientos, la única solución que le dan es que es una relación lógica, inmaterial, entre las redes neuronales. Eso es lo que dicen los neurocientíficos. Pero finalmente ya se empieza a hablar de un universo atemporal donde quizás la mente sea la conexión con él, y dentro de la mente evidentemente tendrá que reconocer la ciencia del espíritu, ¿no? Sí, y es que en medio que llaman atemporal, lo único atemporal es el espíritu. La mente es finita. Los filósofos sabían que la mente es finita, o sea, la mente no puede comprender a Dios, no puede entender a Dios, no puede conocer a Dios por la mente. Pero por el espíritu, por eso el cristiano, cuando dicen, nació de nuevo, o sea, fue reactivado su celular, fue reactivado su iPhone espiritual, fue reactivado su espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo se mezcla en los creyentes. Entonces, tu vida, la vida del creyente, pasa a ser como que yo vivía antes en un mundo en blanco y negro.
y lo entendía, y tú ves una película en blanco y negro y le entiendes a la película. Pero de repente cuando tú recibes la vida divina, como que se vuelve de colores tu vida. Entonces tu conciencia se vuelve muy sensible, muy activada. Por eso el cristiano no practica el pecado, porque la conciencia está allí, muy, muy sensible, le está advirtiendo. Oye, Pedro, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna reflexión final sobre el Génesis? Pues yo diría que nada más que sobre esta base esencial, sobre digamos, este núcleo de la Biblia, esta historia más o menos del plan de Dios, poder leer todo el libro de Génesis y toda la Biblia bajo esta visión del plan de Dios, vas comprendiendo perfectamente todo lo que tuvo que hacer Dios para llegar a cumplir su propósito. Ok, pues te agradezco muchísimo, como siempre, Pedro, No, gracias a que ti. nos compartas sus conocimientos y seguiremos por aquí. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Marco. Gracias.